Oigan, cuentavientes, podemos comentar algo que me parece bien importante porque saben que parte de nuestra chamba aquí en el programa es ayudarnos a todos a saber un poquito de muchas cosas. Y yo no sé si ustedes ya vieron el documental de I Am de Celine Dion, que se estrenó el pasado martes 25 de junio. Y esto se estrenó en Prime Video y se llama I Am Celine Dion. Y Celine, que es canadiense, enseña la lucha que tiene contra el síndrome de la persona rígida, se llama SPS, que fue diagnosticado en el 2022. Y aparte les voy a decir una cosa, yo siempre les he contado que, es más, no sé si se los he contado, pero según yo sí, que de toda la gente que me ha tocado entrevistar, yo creo que de las entrevistas más memorables y de las personas más memorables que he conocido es Celine Dion. Miren, estábamos en Los Ángeles, esto ha de haber sido por ahí del 2004, 5, 6, y volé a Los Ángeles y me quedé en un hotel que se llama Chateau Marmont, que es muy famoso en Los Ángeles, creo que está en el Sunset Strip, porque ahí me tocaba hacer la entrevista de Celine al día siguiente, en una habitación muy preciosa, en una suite. Y me acuerdo yo que una joyera mexicana que se llama Manita Shine me había dado un collar que ella había hecho para que yo se lo diera a Celine. Entonces iba yo con ese encargo, pues un poco nerviosa, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar las celebridades a ese tipo de gestos. Y entonces me acuerdo que cuando entró Celine Dion al cuarto, movía la cara como diciendo, ¿dónde está? Y a quien estaba buscando era a mí. Y cuando me vio hoy le dijeron, es ella es Marta. No saben, hagan de cuenta que estaba saludando a la hija que nunca había visto. O sea, un amor, un cariño, súper entusiasmada. Me dijo, 1000 gracias por venir hasta acá para hablar conmigo, te agradezco, estás bien, te han tratado bien, siéntate por favor. De verdad, de la gente más encantadora, para todos ustedes que son fans de Celine Dion, lo sepan, que yo he conocido. Divertida, graciosa, amena, una gran contadora de historias. Y fíjense que dicen que Celine Dion empezó con estos síntomas de síndrome de la persona rígida hace 17 años antes de ser diagnosticada. Y lo que le empezó a pasar a Celine Dion es que empezó a tener espasmos de voz y a notar que se le hacía la voz más aguda de forma involuntaria. Después empezó a no poder caminar bien. Después perdía el equilibrio y sentía muchísimo dolor en el cuerpo y empezó a sentir que la salud mental ya no era igual. Entonces comenzó a tener como brotes ansiosos, se sentía muy deprimida y no sé si han visto el documental, vale mucho la pena que lo vean. Se puede ver cómo Celine presenta una crisis después de haber grabado una canción, empieza a convulsionar y su cuerpo queda completamente rígido y la cara paralizada. Entonces, en ese momento los paramédicos le colocan de lado para darle medicamentos y después de 10 minutos como que ahora sí que vuelve en sí, empieza a relajarse. Y en esa escena se explica que todo comienza con un dolor en el dedo y que poco a poco su cuerpo se va poniendo rígido hasta que ya no puede moverse. Y después de este episodio, los paramédicos concluyen que su cerebro estaba sobreestimulado después de cantar y que por eso había sido su crisis. Y en mayo del 2023, yo no sé si se acuerdan que Celine Dion iba a hacer una gira mundial que se llamaba The Courage World Tour. Lo canceló porque los síntomas que tenía del síndrome de la persona rígida afectaron tanto su cuerpo que perdió la capacidad para actuar y para cantar. Y después estuvo ausente hasta que reapareció en el red carpet de los Grammys en febrero de este año. No sé si la vieron. Y ahora pues acaba de salir este documental que está en Amazon Prime Video, se llama I Am y es Celine Dion. Y como a nosotros en este programa de todo nos gusta saber, entonces buscamos quién era el especialista
que ve este síndrome de persona rígida. Y resulta ser que son los neurólogos. Entonces, llamamos a Yamil Matuk, nuestro neurólogo de cabecera, especialista aparte en enfermedades de Parkinson, es especialista en trastornos de movimiento, en enfermedades neurodegenerativas por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y es director de la clínica de alta especialidad de Parkinson Care en el Hospital Ángeles Centro Sur, y está él en Querétaro por si alguien ocupa, aunque también opera su operación, no las operaciones solamente, en la Ciudad de México. Yamil, me imagino que desde que salió Celine Dion con el cuento de que tenía este síndrome de la persona rígida o SPS, habías oído la nota. Sí, efectivamente sí. ¿Y qué Sí, sí, lo pensaste? había escuchado. ¿Qué pensaste? De entrada es una enfermedad muy rara, es una enfermedad que es muy, muy poco frecuente. Efectivamente, sí creo que haya tenido años padeciendo esta enfermedad Sin y les haberse haya... dado cuenta. Exactamente, y a sus médicos también, porque no es una enfermedad que pienses, ni siquiera siendo especialista en esto, de primera intención. O sea, si alguien tiene rigidez en el tórax, que ella explica mucho que siente el tórax como apretado ahí en este documental que hace ella, ¿no? Sí. O esta dificultad para cantar, esta como rigidez para cantar que comenta ella, pues muy difícilmente de primera intención piensa uno en una síndrome de persona rígida. Entonces, seguramente la pasó muy mal por varios años hasta que esto fue evolucionando y a través de varios estudios pudieron determinar que se trataba de esto. O sea, esto es en inglés Stiff Person Syndrome. Ahora, estoy viendo que se presenta, porque dice Yamil que es súper raro, cuentavientes, entre 1 a 2 casos por cada 1,000,000 de personas. O sea, esto sí caería en la categoría de enfermedades raras. Definitivamente sí. Oye, qué Sí, mala suerte que le dé a ella, caray. O así sea, es. ser cantante, ser un performer, estar en el escenario y que te dé esto. Ahora sí que, Así, como dice el dicho, en casa del jabonero, el que no cae resbala y al que no lo empujan. así es. Sí, y de hecho es una enfermedad que en base a lo que comentas ahorita y a lo que se dedica, digamos, esta personalidad, pues obviamente va a estar con discapacidades, con dificultades. Es una enfermedad que está descrita pues relativamente reciente, es una descripción que se hace a mediados del siglo pasado, en 1956. Fíjate, es interesante, esta descripción que se hizo en 14 pacientes a lo largo de 30 años en la Clínica Mayo. Fueron 14 pacientes los que ayudaron a la descripción en este año y de ahí pues fue documentándose desde el síndrome como tal, que es un espectro clínico muy amplio, ahorita lo voy a explicar, hasta lo que tenemos el día de hoy en el conocimiento de qué lo provoca, que es una enfermedad autoinmune. ¿Es de mala suerte? Sí, porque ni siquiera es una enfermedad que puedas prevenir. O sea, es algo que de plano te llega, imagínate, un caso por cada 1,000,000 de habitantes. Fíjate, contando con que en México seamos 120 millones de habitantes, pues no habrá más de 120, 200 casos en todo el país. En Claro. Estados Unidos habrá ¿Tú 300 casos. conoces a alguien en México que lo tenga? Sí, tenemos pacientes con síndrome de persona rígida, efectivamente sí. Ya. Ok. A Sí, ver, explícanos primero a todos, porque repito, de todo nos gusta saber en este programa, cuentavientes, fisiológicamente, ¿qué pasa en el cerebro o en el sistema inmune para tener síndrome de persona rígida? bien, de acuerdo. Primero voy a empezar con algo que hay un concepto que todos tenemos sobre el sistema nervioso, que es que cuando todos pensamos que cuando nuestro cerebro decide mover un brazo o una pierna, entonces se contrae un músculo y entonces se lleva a cabo la acción. Pero nadie pensamos en qué ayuda para que ese brazo o esa pierna se relajen cuando ya no necesitamos moverlos. ¿Sí? Los músculos están hechos para contraerse. Su naturaleza es contraerse, contracción. Y están rígidos. Aumentar el tono para poder caminar, aumentar el tono para poder alcanzar algo con el brazo, la mano, etcétera. Pero el sistema nervioso también se encarga, en muy buena parte, en relajar estos músculos.
hay una parte del sistema nervioso que se encarga de la inhibición de los músculos. Y esta inhibición se hace a través de un químico, un transmisor. Acuérdense que el cerebro se comunica a través de químicos, es pura química. Y estos químicos, así como pueden excitar a los músculos y contraerlos, también hay un químico que los relaja. Ujú. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiológico o fisiopatológico? Bueno, en estas personas que padecen síndrome de persona rígida, el sistema inmunológico crea defensas en contra de este químico que relaja los músculos. Crea defensas en contra de las sustancias que lo forman. Y entonces ya no tienes el químico relajante y por lo tanto el paciente empieza a tener contracciones, empieza a ponerse duro o rígido. Esta rigidez generalmente inicia en el tronco, decimos nosotros, o en el tórax, en el pecho, en los músculos del pecho, en los músculos de la garganta, en los músculos del abdomen, y puede pasar a otros músculos como los músculos de las piernas o de los brazos. También puede irse hasta los músculos de los ojos, por ejemplo, los que mueven los ojos, y eso genera visión doble, algunos mareos, etcétera. ¿Y qué sucede? ¿Por qué el sistema inmunológico se activa en contra de este químico que relaja los músculos? En una gran mayoría de pacientes no sabemos por qué. Es algo esporádico que llega, como decíamos, de veras de mala suerte. Se activa el sistema inmunológico en contra de este químico, inhibe la formación de este químico y entonces el paciente se pone duro y rígido. Y hay un pequeño grupo de pacientes que también se activan defensas igualito contra el químico, vamos a ponerle nombre, este químico se llama GABA, y entonces estas defensas que se activaron porque tiene este paciente un tumor en algún lado, el cuerpo ataca al tumor y se confunde posteriormente con este químico y a su vez va y ataca al químico relajante de los músculos. Ok, espérate, Entonces, déjame explicar una cosa. A ver, ¿sí? ¿alguien de ustedes ha tenido un calambre del infierno? Lo que estaba pensando ahorita que te estaba oyendo a Yamil es que si un calambre, digamos que es el mismo sistema de funcionamiento que el síndrome de persona rígida. A lo mejor Sí. no el mismo origen, pero la misma Claro. sensación. Exactamente la misma sensación de rigidez y de dolor, Marta. Imagínate que el síndrome de persona rígida es un calambre en varios músculos sostenido por días, No, meses qué o locura. años. Entonces, Yamil, ¿por qué no puede cantar Celine Dion? ¿Por qué tuvo que cancelar su gira? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se reflejarían en una persona que actúa en un escenario y que se dedica a cantar? Celine Dion no puede cantar porque los músculos de su garganta y de su pecho, de su tórax, están duros, contraídos, contracturados. No tiene la suficiente. Imagínate, alguien que canta necesita hacer grandote el tórax para que entre el aire y después tener la fuerza para sacar el aire y sacar la voz. Ella no puede hacer eso. Y por otro lado, también tiene rigidez o tiene las piernas duras o rígidas. Y ella es una cantante que es una mujer que se mueve mucho en el escenario, brinca, etcétera. Entonces, obviamente le es imposible llevar a cabo estos shows. Estos pacientes generalmente tienen rigidez que inicia así, en el tórax, en la garganta. Después esta rigidez, imagínense los músculos duros, acalambrados, pasan a los brazos, a las piernas. Y además de esto, tienden a tener, obviamente, caídas muy frecuentemente porque son pacientes que no tienen la misma capacidad para calcular sus pasos adecuadamente, para caminar normalmente. Y además de esto, Marta, estos químicos que relajan los músculos también relajan el sistema nervioso. Son pacientes que tienen ansiedad, que pueden tener depresión. Hay algunos trabajos por ahí, de hecho, que ya hablan de pacientitos que pueden llegar a ser deterioro cognitivo. Entonces, es complicada la enfermedad para una paciente o una persona que canta, que se mueve, que usa los músculos
para trabajar de la forma como los usa esta cantante. ¿Por qué le pasó? ¿Es un tema genético? ¿Es la maldita tómbola de la mala suerte de la salud? ¿Es hereditario? ¿Qué es? En el caso de estos pacientes es la tómbola de la mala suerte, porque no hay una herencia, no está definida una forma de herencia en este tipo de enfermedades. Sí tiene ella una enfermedad de sus defensas que se están atacando a los químicos que relajan sus músculos. Insisto, es rarísimo, pero existe y seguramente estarán estudiándola en los siguientes años y últimamente para ver que no haya algún tumor que haya provocado que estas defensas se activaran. Hoy por hoy te podría yo decir que es la tómbola de la mala suerte de la salud. Entonces, Yamil, ya que entendimos la causa que es y que es parte de la historia de la mala suerte en la salud y la tómbola de la maldad, ¿esto se controla o esto se cura? ¿Y quién es quien ve el síndrome de persona rígida? Sí, es una enfermedad que no tenemos una definición de cura, digamos, no hay una forma de curar la enfermedad como estamos acostumbrados a curar una diarrea o una gripe o una neumonía, ¿no? En este caso es una infección, es una enfermedad autoinmune crónica, degenerativa, progresiva, que sí en algunos pacientes tiene buen control, en otros no, a pesar del tratamiento. Y cabría destacar, me gustaría comentar el tratamiento en dos sentidos. Uno, el tratamiento de los síntomas. Fíjate, curiosamente ella habla en su documental que le dan una dosis muy alta de diazepam. Es un fármaco que relaja el músculo. Imagínate que va como a sustituir de alguna manera el efecto de esta hormona que no está llevando a cabo su acción o su actividad en el cuerpo. Entonces, efectivamente, ellos necesitan dosis muy altas de Valium, muy altas, y estos pacientes responden bien al diazepam desde el punto de vista del síntoma, de las contracciones, de los músculos duros. Y también hay un tratamiento que montamos siempre con estos pacientes inmunológico. Ella también habla en su documental de algo a lo que le llaman inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas es un fármaco que nos ayuda, imagínate, a neutralizar. Es como si le pusiéramos a los pacientes anticuerpos buenos, proteínas que van a parar a los anticuerpos malos, van a neutralizar el ataque a este químico. En algunos pacientes responden bien y hacen una vida relativamente normal dentro de sus posibilidades, con algunas contracturas, algunos ataques como el que se ve claramente en el documental que tuvo la cantante Celine Dion. Y hay otros pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento y desgraciadamente no tienen un buen pronóstico de movimiento. Entonces, ¿qué pronóstico tiene Celine Dion? La verdad es que el tiempo nos lo va a decir. Si ya tiene 17 años con el padecimiento y está en las condiciones que se ven en el video, en el documental, probablemente esté teniendo más o menos una buena respuesta a tratamiento con inmunoglobulinas y diazepam, como ella bien lo comenta. Pero pues sí, el tratamiento no cura por completo la enfermedad y ella necesita mucha fineza en sus movimientos, mucha fineza en su voz y probablemente le esté costando mucho trabajo poder estar al 100%. Claro. Oye, ¿no crees que salió una cuentaviente que tiene esto? Mariana, mil gracias por escribir. Me dice Marta, es horrendo. Lo describiste muy bien. Es un calambre enorme, 10 veces más fuerte en todo el cuerpo al mismo tiempo. Es súper doloroso, es muy desgastante porque el dolor agota, cuentavientes. E incluso a mí me ha dejado en cama días. Es muy complicado vivir con él y ya lo que dice Mariana es que no sabes cuándo te va a dar. O sea, ¿cuál es el disparador? Porque puedes estar bien que 3, 4 días, una semana, un mes y de repente te da, ¿o qué lo dispara? Sí, digamos, imagínate como una contracción, una base en donde el músculo está contraído y duro, pero te deja hacer tu vida normal y de pronto viene algo que te estresa desde el punto de vista del cuerpo o de las emociones y entonces, ¡pum!, viene una cascada de calambres en todo el cuerpo, que es lo que vemos en el video que le sucedió a Celine Dion y lo que la cuentaviente comenta ahorita, que seguramente es lo que la ha dejado en cama. ¿Y qué lo puede disparar? Mucho frío, mucho calor,
una fiebre por otra cosa, un estrés emocional. Bueno, hay pacientes que con un susto, con que alguien los toque sin que tuvieran ellos, sin que se dieran cuenta, pues me refiero, algún sobresalto puede llegar a ser esta cascada de calambres que pues los lleva a estar en cama y sin poderse mover. Claro. Oye, aquí dice ya todo el mundo, oye, súper preocupado, pero esto es una buena pregunta. A ver, dice aquí una cuentaviente que su mamá le ponen botox en el cuello porque padece de rigidez y se lo pusieron mal y 1 mes y medio duró con dolor y poca movilidad en el cuello. Por eso le recomendaba el neuro. ¿Está bien? Y si esto se puede agravar y acabar convirtiéndose en esto. Es muy poco probable que se trate de un síndrome de persona rígida. Lo más probable es que sea una distonía cervical, que es otro padecimiento neurológico en donde los músculos se ponen duros. No es autoinmune, en muchos casos no tenemos una explicación y efectivamente utilizamos Botox. Ese Botox que usan los cirujanos plásticos para las arruguitas, nosotros lo utilizamos para estos pacientes que hacen distonía. Y es muy poco probable, de hecho, prácticamente tendría que decirle, no hay ninguna relación entre esto que tiene su mamá y el síndrome de persona rígida. Oye, otro cuentaviente, dice Leticia, ¿es parecido a la esclerosis múltiple? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, debo decir por qué. La esclerosis múltiple también es una enfermedad autoinmune, pero es muy diferente. En la esclerosis múltiple, el cuerpo, las defensas del cuerpo atacan a la mielina que recubre los nervios, a esa capa, como ese barniz que está cubriendo los nervios. Pero cabe destacar que si hay un paciente que tenga esclerosis múltiple sin tratamiento, puede llegar a ponerse rígido con el paso de los años sin ser un síndrome de persona rígida. Es diferente, aunque los síntomas se parecen y también es autoinmune. Esta está otra muy buena, porque ya saben que aquí, o sea, nada más falta que venga, ¿verdad? El rector de la Escuela de Medicina a certificarnos a todos, cuentavientes, porque sí o no han aprendido todos de medicina muy cañón. Dice Jess, oye, ¿esto es el pre de la miastenia gravis? Ok, es una excelente pregunta. ¿Ya viste qué nivel de cuentavientes hay acá, eh? Muy bien. Es una muy buena pregunta y te voy a decir por qué. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune también que ataca una región muy particular del cuerpo en donde pone a los músculos débiles. Imagínense que fuera la contraparte. Es totalmente diferente, aunque la base fisiopatológica es muy parecida. Son defensas que el cuerpo produce en contra de la unión del músculo con el nervio, a lo que le llamamos nosotros placa neuromuscular. Pero aquí es al revés. En vez de que se ponga rígido y duro el paciente, se pone débil, 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 y llega a un punto en el que puede tener un problema hasta para respirar o deglutir. El dueño de esto es el neurólogo. ¿Con alguna subespecialidad? Sí, puede ser el neurólogo con alta especialidad en trastornos del movimiento, el neuroinmunólogo, que también es una alta especialidad en neurología, o el neurólogo con alta especialidad en nervio y músculo. La verdad, y el neurólogo general, digamos, sin alta especialidad también tiene que tener el entrenamiento para detectar o sospechar, tener alta sospecha de un síndrome de persona rígida, hacer los anticuerpos, el protocolo de estudio necesario, dar el diagnóstico, iniciar un tratamiento. Ahí está. Bueno, si alguien necesita en su vida al doctor Yamil Matuk, quiero que sepan quién es y qué hace. Es neurólogo, es especialista en enfermedad de Parkinson. De hecho, él es el director de la clínica de alta especialidad Parkinson Care en el Hospital Ángeles, en Querétaro. Es especialista en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Y lo encuentran en Twitter, es Yamil con Y Matuk, con K al final, parkinsoncare.com.mx o al WhatsApp que es 44 24 85 61 64. Gracias, mi queridísimo Yamil. Te mando un besote. Qué alegría volverte a ver. Igualmente, Marta, un beso.